¿Cómo afrontar el año nuevo? Primera parte, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice así la palabra de Dios, todos juntos: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, repítalo conmigo, cumple lo que prometes. Amén. Julio César propuso el calendario, un calendario de 12 meses, para poder reemplazar el calendario de 10 meses que estaban llevando a cabo los romanos allá por el año 45 antes de Cristo. Y finalmente ese calendario se expuso por todo el mundo, en todos los rincones, pero luego fue reemplazado por el calendario gregoriano allá por el año 1582 de nuestros tiempos, por el Papa Gregorio VIII. ¿Con qué fin o cuál era el fin de este calendario? Poder calcular correctamente los días con el año solar. Y este es el calendario que ahora nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué? La práctica de hacer resoluciones, creo que lo hemos hecho por muchos años. Te dice, sí, pastor, yo lo he hecho. Levante su mano. Si usted ha hecho resoluciones en cada año, levante su mano. Creo que todos los hemos, o en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Pero ¿sabe qué? Esta práctica de hacer resoluciones de año nuevo tiene un promedio de 3000 años de antigüedad y viene de los babilónicos. Y yo me puse a pensar en esto. Gracias a Dios, hermanos, que hay años nuevos. ¿Sabe por qué? Tiene muchos fines, pero una de ellas nos motiva a tener nuevos comienzos. Amén. Aparte de ello también nos motivan, aparte, tener nuevas metas, nuevas resoluciones o nuevos cambios o cualquier otra cosa con el fin de empezar de cero o empezar de nuevo. Amén. Aunque todos sabemos que no hay una diferencia en lo que es el 31 de diciembre y el 1 de enero. No hay nada místico, no hay nada sobrenatural, como que cierto poder venga sobre ti. Entre la medianoche del 31 al 1 de enero no hay nada. Es como cualquier otro día del año. Todos los días son iguales, como dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, podemos usar ese tiempo, para empezar de nuevo. Amén. Ya sea nuestra relación con Dios, con nosotros mismos o con otras personas. Si le has fallado a Dios, bueno, Dios te está dando otra oportunidad para mejorar, para crecer, para renovar o cambiar o dejar de hacer ciertas cosas que tal vez no sean agradables para nosotros o para otras personas. Amén. Así que gloria a Dios por los nuevos años. Amén. ¿Quién está agradecido por este nuevo año? ¿Usted ha pasado por luchas? ¿Ha pasado por problemas? A pesar de eso, gracias Dios que a pesar de todo, el Señor está con nosotros. Amén. Tal vez usted tiene una lista, tal vez de dejar de fumar, tal vez dejar de beber, o dejar de chismear, o dejar de adulterar, o de mentir, o tal vez dejar o bajar de peso, o hacer más ejercicio, ganar más dinero, verme más atractiva cuando me vea en el espejo, tal vez comer más sanamente, leer más la palabra, orar más, ir a la iglesia más regularmente, ser un buen padre y muchas otras cosas más. Cosas buenas, ¿no es así? ¿Sí o no? Dios quiere que vayamos avanzando y creciendo y dejando ciertas cosas que no nos ayudan, pensando en lo espiritual o eternal. Pero ¿sabe qué? Algo que he aprendido, que casi todas las resoluciones tienen que ver una con lo físico o con lo material. ¿Sí o no? Esa es una realidad. Para donde nos queramos hacer, no todas, casi la mayoría, todas tienen que ver con lo físico y lo material. Todos estos son buenos objetivos, claro que sí, no son malos, pero ¿sabe qué? Los espirituales son más importantes. Como dijo Pablo, aún dice el ejercicio que tú hagas, dice, no tiene mucho sentido, pero lo espiritual sí tiene mucho sentido. Amén. Y es importante ser, sí, mejores personas, pero es mucho mejor ser mejores cristianos, porque personas cualquiera, pero de cristianos es más diferentes. Y sí, todos hemos fallado, creo yo, hermanos, en esas resoluciones
o en los asuntos materiales o como en las espirituales también hemos fallado, ¿sí o no? Me propuse tal meta, pastor, el año pasado y de las 5 que me propuse solamente logré 1 o 2, ¿sí o no? O me propuse leer la palabra y orar más y servir mejor y a lo mejor falló en 1 o en 2, ¿sí o no? Ya sea materiales o espirituales, todos hemos fallado en ellas, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, ¿sabe por qué, hermanos? Porque no hay poder en una resolución. Que yo la declare o que la diga, eso no va a cambiar nada. En realidad, yo creo que entre todo esto, lo que hace la diferencia y lo que va a hacer el cambio, una es Dios y somos nosotros. Amén. Es Dios y somos nosotros, no tanto las resoluciones. Tenemos que ir de prometer a practicarlo, obedecerlo, a ponerlo en práctica. Ahora, la palabra no habla ya sea a favor de resoluciones o en contra de las resoluciones de año nuevo, pero yo sé que sí habla de cosas nuevas y cosas así, pero dice la palabra en Salmo 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos. ¿En quién, hermanos? En Él, ya sea en Dios o en ese día que Dios nos ha concedido y que nos ha dado. Y en realidad uno puede hacer una resolución o una promesa a sí mismo todos los días del año. Puede ser hasta en junio, puede ser en febrero, sea lo que sea, no solamente en año nuevo. Pero el asunto está, o la diferencia está, que la puedo mantener o puedo romperla. Pero eso depende de nosotros. Si yo la quiero mantener o si la quiero romper, ¿no es así? ¿Qué es el compromiso de un voto? ¿Qué es el compromiso de un voto? Escuche esto, no es qué, sino a quién. ¿Sí escuchó eso o no? No es qué, sino a quién. Y creo que vaya a Eclesiastés 5:4. Fue lo que leímos al principio: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y luego, ¿qué dice? Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Dios quiere que seas responsable, que lo que tú dices, Él quiere que lo cumplas, ¿sí o no? Fíjese lo que dice el 5, mejor que, ¿qué dice ahí, hermanos? Mejor es que no prometas y no que prometas y que cumplas, porque ni Dios ni nadie te lo está pidiendo, ¿sí o no? Es un asunto personal y una decisión personal. Ahora, ¿puede haber muy buenas resoluciones de año nuevo, hermanos? Claro que sí, excelentes. Pero ¿sabe qué? No solamente en año nuevo, sino que Dios a cada día durante el año, Él quiere que hagamos estas cosas. Amén. No solo para proponerte estas resoluciones, sino para ¿qué? Para vivirlas. Amén. Por ejemplo, ¿cree usted que sea una buena resolución acercarnos más a Dios? Sí lo es, ¿verdad que sí? Confiar más en Dios. Dejar de ver la paja en el ojo ajeno. ¿Acaso no es una buena resolución? Murmurar menos. Ser generadores de cambio. Ser servidores, ser agradecidos, pagar deudas, desarrollar una actitud positiva, esparcir bendición en las personas que nos rodean. Amén. O eres aquel tipo de persona que cuando la gente se acerca, voltean los ojos al revés o fruncen el ceño. Ay, ya llegó ¿verdad? Sí, esparcir bendición con los que te rodean. Honrar a los que cuidan o cuidaron de nosotros. Amén. Parte también perdonar a los que nos han ofendido. Uy, creo que algunos patinaríamos ahí, ¿no es así? Cultivar las relaciones con otros. Aprender de nuestros errores. Escoger hábitos saludables. Ser puntuales. No solamente en mi trabajo, sino ¿dónde, hermanos? En la iglesia. Dejar de pelear con otros. Dejar de ofendernos por todo. Ser intencionales. Desarrollar la humildad.
ser más generoso, buscar más la voluntad de Dios, evangelizar. ¿Acaso no cree usted que estas serían muy buenas resoluciones para este año, hermanos? ¿Verdad que sí lo son? Pero yo creo que estas o esas cosas, en un sentido, para que mejor me entienda, no son resoluciones, sino son ¿qué? Mandamientos de Dios del diario vivir como hijos de Dios. Amén. Pero pudieran ser buenas resoluciones. ¿Con qué fin? De poder ser intencionales y poder practicarlos en nuestra vida diaria. Amén. Así que ¿cómo afrontar el año nuevo? ¿Sabe cómo, hermanos? Puede haber muchas maneras y muchas muy buenas resoluciones para hacerlo, como las hemos mencionado, pero yo quiero ir un poquito más allá, que ese más allá esté sobre esa o esas resoluciones que yo he trazado. Quiero ir más allá para que cualquiera que yo trace o cualquier resolución que yo trace, que esto pueda gobernar esa resolución que yo pueda tomar en mi vida. ¿Y sabe cómo afrontar el año nuevo? Primero, hermanos, abre tus ojos espirituales. Sabemos que tienes que ser cristiano para que tú puedas ver más allá de lo que cualquier persona común y corriente pueda ver. Una persona común y corriente no puede ver con ojos espirituales. Ahorita lo vamos a aprender ello. Una ocasión, un anciano tenía un grave problema de miopía. Esta persona no podía ver, pero él se consideraba un experto en fotos o cosas de arte que las personas pintaban. Un día él de casualidad llega ahí a un museo con algunos amigos, pero el problema fue que se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver esos cuadros que se habían pintado con claridad. Por eso él como quiera, no tengo lentes, pero yo me acerco a la pintura y yo voy a dar mi opinión. Yo voy a poder decir esto está bien o aquello está mal ahí de cada pintura. Bueno, ya entra al final allí a la galería y comenzó a criticar cada una de las fotos o marcos que ahí estaban de las pinturas. Se detenía sobre una y lo que él pensaba y lo que él creía, él simplemente lo veía y lo decía. Pero llegó uno de esos cuadros, se puso frente a él, pensaba él o creía que era un retrato de cuerpo entero, y él empieza a criticarlo y empieza a decir sus palabras con un tono de superioridad y dice: el marco es completamente inadecuado para ese cuadro. El hombre está vestido de una forma muy baja, ordinaria y aparte andrajosa. Y en realidad el artista cometió un grave error y es imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Todo eso es una falta de respeto. Y como dice la hermana Olga, ese hombre echó ahí chifletes para aventar para arriba, que al final se le acerca a su esposa por detrás de él y le estira la camisa y lo aparta un poco y le dice: querido, estás mirando un espejo. Yo creo que la vista, hermanos, es bien importante, pero la vista espiritual es mucho más importante. ¿No es así? Quiero que vaya a Segunda de Reyes capítulo 6. Segundo de Reyes capítulo 6, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Tal vez usted ya conoce esta historia, pero me gusta mucho. Segundo de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17 dice: y se levantó de mañana hablando de quién, del profeta, ¿no es así? Y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque me encanta esta frase, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró ¿quién, hermanos? Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Los ojos de quién? De Giezi, ¿no es así? Para que vea. ¿Era Giezi ciego? No. Abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante es esto, hermanos.
Pero ¿sabe qué? La incredulidad, el diablo, el pecado y otras cosas, hermanos, nos ciegan. Es lo que dice Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero estando rodeados, Eliseo le dice a Giezi: oye, son más los que están con ellos que los que están con nosotros. Y Eliseo dice: no, más son los que están con nosotros. ¿Estás ciego que Eliseo? ¿No estás viendo? Somos dos. Mira el ejército del cual estamos rodeados. Pero Giezi, a lo que vemos aquí, él ve a su alrededor, pensando él que solamente eran ellos dos. Pero ¿qué hace Eliseo? Señor, ábrele los ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Sus ojos físicos? No, hermanos, sus ojos espirituales. Y es donde Dios le abre sus ojos espirituales. ¿Y qué es lo que ve Giezi? Ve ahí un ejército, hermanos, en la colina, con carros de fuego y de caballo. Y eran esos ojos espirituales. ¿Con qué fin? De lo que ellos pudieron ver de todos esos que eran ángeles, estaban ¿para qué? ¿O para qué? Para luchar a favor de ellos dos. Del profeta Eliseo, hermanos, en un sentido aquí vemos que, bueno, el Señor a través de Eliseo le abre sus ojos, y al profeta, a lo que vemos aquí, vemos de que fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1. Vamos a ver algo interesante aquí, que Giezi no se dio cuenta de eso, pero ahí estaban. Amén. Muchas veces nosotros estamos en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar que estemos, siempre va a haber una presencia. Usted ha visto a veces las películas de terror, sí, que dicen presencias. Bueno, sí las hay. Presencias demoníacas o presencias angelicales. Amén. Donde quiera las hay, hermano. En sus calles hay testimonios, ¿no? Y vi un fantasma y yo vi una sombra. Y todo eso es verdad. ¿Son demonios o son ángeles? Bueno, si es un ángel siempre él o ese ángel que esté ahí, siempre le va a dar paz en su corazón. Usted no va a sentir miedo. Pero cuando es otra presencia, te va a sentir diferente y va a notar que no es ningún ángel. Pero ¿sabe qué es lo interesante de estos? Todos tenemos seres espirituales que están de nuestro lado o en contra de nosotros. Amén. Siempre. Pero fíjese lo interesante, que muchas veces no nos damos cuenta que ahí están, pero ahí están. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 14. Está en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1 versículo 14, ¿lo tiene? ¿De quién está hablando aquí? Fíjese: ¿no son todos espíritus ministradores enviados? Creo que usted, sobre todo como mexicano, hemos escuchado, es su ángel guardián. ¿Te ha escuchado eso o no? Digo yo, ¿por qué sacan ese concepto? ¿De dónde lo sacan? Bueno, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Usted es un niño de 1 año, de 3 años, 5 años, 15 años, y usted recibe a Cristo hasta los 40 años. ¿Qué dice Dios? Yo voy a enviar ángeles para que lo cuiden, porque ese va a ser un heredero de la salvación. ¿Qué es un heredero? Una persona que va a recibir algo. ¿Cuándo? En el futuro, que hasta los 40 años va a recibir a Cristo. De 0 a 40, ¿qué cree que va a hacer Dios? Le va a enviar un ser espiritual. ¿Para qué? Para cuidarlo hasta que reciba esa salvación. Amén. Fíjese lo que dice la NTV. Dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Ve usted? Usted no los ve, usted no sabe que están ahí, pero ahí están, cuidándonos, observándonos, protegiéndonos. ¿Para qué, hermano? Porque usted no se muera antes de tiempo, porque Dios sabe: mira, tal persona me va a recibir, va a creer en mí, así que no se debe de ir al infierno porque me va a recibir en un futuro. Cuídalo y protégelo de Satanás o cualquier otra cosa, que no pierda la vida antes. Amén. Oiga, pastor, qué buena idea me dio. Voy a retrasar mi entrega a Cristo. Vaya, así, pues, a morirme más viejito. No, hágalo lo más pronto posible. Amén. Nadie tiene este honor, hermanos, más que los cristianos. Usted no los ve, pero ahí están. Si quieres empezar bien el año nuevo, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor, hermanos? Hacer lo que hizo Eliseo con Giezi. Señor, abre nuestros ojos.
Amén. Señor, abre los ojos de tu pueblo. Señor, abre los ojos de mi familia. Abre los ojos de aquellos que no te conocen para que te puedan conocer, Señor. ¿No es así? Que abre esa vista espiritual para ver con nuestros ojos lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Eso es lo que queremos, que Dios nos abra para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Amén. Lo que no puede ver el ojo físico, lo podemos ver con el ojo espiritual. ¿Con qué fin? Para creer lo que nuestra mente se niega a aceptar, hermanos. Para aún también recibir lo que está destinado para nosotros. Amén. Y quiero que escuche esto. No son las circunstancias lo que definen la forma de ver y vivir la vida. No son las circunstancias, es Dios. Amén. Tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos ilumine para poder ver esos ángeles que están luchando por nosotros a nuestro alrededor y que tú no sabes y que no nos damos cuenta. Porque solo cristianos tienen esta capacidad. Dice 2 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no tiene a Cristo, aquel que no le ha recibido a Cristo Jesús, aunque te diga ser católico, bautista, pentecostés, mormón, lo que sea. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, tú eres un hombre natural. Amén. Un hombre, no importa cuántos rezos hagas, cuántas veces hayas leído tu Biblia, cuántas veces hayas ido a la iglesia, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, estás perdido y te vas a ir al infierno. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así que, pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Cuando usted diga, leo esto y escucho esto con los cristianos y no entiendo nada, cuidado, porque o es un bebé en Cristo o no es cristiano. Dice, porque no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo, hermanos? Con el ojo visual normal, material. No, se han de discernir espiritualmente, hermanos. Cuando Jesucristo llegó a tu vida, abrió todos los sentidos espirituales que te ayudan o nos ayudan a ver desde su punto de vista. Puede ser nuestros ojos o nuestros oídos o nuestra comprensión. Él los abrió en el momento en que usted recibió a Cristo, porque dice, todo aquel que tiene a Cristo tiene la mente de Cristo. Amén. Por ejemplo, tal vez tú hayas leído la palabra de Dios y llegas a un versículo específico que has leído 5, 10 o 20 veces, pero dices, wow, yo nunca había visto esto, yo no lo había entendido de esta manera. Es Dios abriendo tus ojos espirituales para que puedas entender ese versículo. Amén. ¿Por qué es importante ver con los ojos espirituales? Hay muchas razones, hermanos. Cuando ves con los ojos espirituales, entenderás que detrás de cada circunstancia, sea buena o sea mala, Dios está obrando y está fabricando no solamente algo en tu vida, sino también en tu carácter y también en tu destino. Cuando Jesús hablaba en Mateo 13, capítulo 13, versículo 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. ¿Ve usted? Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15, porque el corazón, ahí está, la incredulidad tal vez, la duda, el pecado, el diablo nos ciega, hermanos. Pero aparte también vemos aquí, el corazón está, ¿qué, hermanos? Está engrosado. Tal vez no de colesterol, pero sí de pecado, porque se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Pueden ver, como Bartimeo, un hombre que estaba ciego, no podía ver físicamente. Oiga, pero cómo entendía espiritualmente este hombre, ¿dónde está Jesús? Y se ponía en el camino, ven, yo soy, Señor, por favor. Lo entendió a pesar de que no podía ver. Y los que sí veían no entendían a Jesús. Jesús dice, tienen ojos para ver y oídos para oír, pero no ven ni entienden.
Jesucristo, hermanos, se refería a que esas personas no tenían la capacidad de ir más allá de lo que el ojo puede ver o lo que estaba en este mundo. Ellos no podían percibir eso, porque ellos veían con sus ojos. Pero vemos aquí que nosotros sí tenemos esa capacidad de ver más allá, hermanos. Hay algo detrás de cada persona y cada circunstancia que no todos pueden ver. Hay algo que la gente lo ve, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Pero hay personas que caras ven y ven más allá. Hay personas que hasta preguntan, ¿y usted ve a la persona normal? Estuviste llorando, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Pues pueden ver algo más allá que los demás no ven. ¿Por qué estás triste? Poco se me nota. ¿Sí o no? Tienen ese discernimiento, hermanos. ¿Por qué es importante ver con los ojos espirituales? Habrá ocasiones, hermanos, en que algunas personas te harán daño, pero cuando ves con los ojos espirituales, te vas a dar cuenta que es Satanás quien está detrás de esas personas. ¿Con qué fin? Muchos, pero uno es desviarte del propósito de Dios, hacerte la vida imposible nomás. Pero a veces las personas no lo pueden ver. Es él o es ella. Ha habido días o habrá días donde tal vez le ha tocado que ya está por irse a la iglesia. Ay, me dio un dolor de cabeza, o me duele la pierna, me duele la rodilla, me duele el corazón. O llega una familia o alguien a visitarte, ¿sí o no? Una persona común y corriente. Está bien, pásele, prende el asador, vamos a echarle al bote, ¿sí o no? Pero un cristiano, ¿qué va a decir? Qué bueno que viniste. Apenas íbamos para la iglesia, vamos, bien, y saliendo vamos a cenar, ¿qué te parece? Vámonos, ¿sí o no? Todo depende cómo lo quieras ver, hermanos. Pero cuando ves con los ojos espirituales, te vas a dar cuenta que el diablo quiere evitarte que tú recibas una bendición en el culto. ¿No es así? Cuando de repente la luz se queda en roja o hay una línea muy larga, pero cuando tú ves con los ojos espirituales, te vas a dar cuenta que tal vez Dios quiere evitarte un problema más adelante, un accidente o no sé qué. ¿No es así? O que practiques la paciencia. Si no te alcanza a fin de mes, tal vez Dios está diciendo, mira, agarra otro trabajo, o aprende a diezmar, o a manejar mejor tus finanzas. Porque a veces no es tanto de lo que está entrando, sino cómo lo estás gastando. Amén. Nuestra vista espiritual, hermanos, nos ayuda a entender que detrás de cada situación material, Dios nos está hablando a través de ella. Amén. O sea, que Dios quiere mostrarnos lo que está sucediendo detrás de las escenas, que nosotros no podemos entenderlo, hermanos. Esa tormenta que le sucedió a Jonás, miren nomás, no era una tormenta común y corriente. Amén. Era algo que estaba sucediendo y que era en realidad provocada por Dios. ¿Para qué, hermanos? Enseñarle una lección a Jonás. También, por ejemplo, Lot veía el terreno verde y hermoso. No, tú, Abraham, quédate con lo más seco y quédate con lo árido. ¿No es así? Pero los ojos terrenales de Lot, supuestamente en su punto de vista de él, lo llevó a elegir lo que en ese momento para él, wow, esto es lo mejor, es lo más aceptable, un negociazo que yo voy a hacer con esto. Pero precisamente ese era el problema. Estaba viendo la situación con ojos terrenales. ¿No es así? Por eso le trajo o llevó su vida y su familia al final al fracaso, que hasta Dios vino destruyendo ese lugar. ¿No es así? Pero ¿sabe qué? Abraham vino a ser uno de los patriarcas más ricos. ¿No es así? Era un desierto, casi ni había agua. Donde él, tú vete, si tú te vas para ahí, me voy para acá. Que él agarró lo verde, pero Abraham, lo más seco, donde no había futuro. Pero vino a ser el hombre más rico de la historia en ese tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Así que no siempre es lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. El asunto es cuando Dios está de por medio, las cosas van a salir mejor, estés donde estés. Amén. En Lucas capítulo 24, los que iban camino a Emaús no pudieron reconocer a Jesús, pero fue hasta que Jesús tomó el pan, tal vez donde él lo parte, le ven sus heridas y ven allí sus manos horadadas. Entonces, ¿qué dice la palabra?
se les abrieron sus ojos espirituales y pudieron entender que era Jesús y no nos dimos cuenta. Pero a diferencia, hermanos, hay algo interesante de unos muchachos. En 1 de Crónicas, capítulo 12, quiero que usted vea ahí los hijos de Isaacar. Ellos tenían discernimiento, cosa que otros no tenían. Ellos podían ver más allá de lo que la gente comúnmente había nada más o veía con sus ojos. 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Fíjese lo que dice la palabra ahí. 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Tal vez eran los mejores meteorólogos que uno pudiera conocer. Y que, fíjate, esto es lo interesante, que ellos nomás observando lo que sucedía, ellos entendían que la mano de Dios estaba metida en todo lo que estaba pasando. Y fíjese lo que dice: y que sabían lo que Israel debía hacer. Oye, está pasando esto, Israel, no debes de hacer esto. O Israel, debes de hacer esto. Ellos ya lo sabían, no con ver lo que estaba pasando, ellos podían discernir eso. Dice: y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Como eran tan sabios que con el hecho de ver, hey, tú debes de hacer esto o no debes de hacer esto. Discernimiento, hermanos. Discernimiento. Ellos sabían que Dios hablaba de muchas formas y ellos entendían el lenguaje de Dios. Y Dios quería, hermanos, como quien dice, abrir los ojos al pueblo. Pero por eso a veces Dios ponía ciertas personas para que les abriera los ojos al pueblo. Y así mismo nosotros también, Dios quiere abrirnos esos ojos para poder discernir espiritualmente lo que está pasando y lo que debemos de hacer. Amén. Todo lo que está pasando en nuestro mundo, que tsunamis y que inundaciones y que terremotos y que guerras, ¿usted cree que eso está pasando nomás por pasar, hermanos? Algunos pueden ser castigos de Dios, otros pueden ser avisos de Dios. ¿No es así? Alerta porque vengo pronto, dice el Señor. Tal vez, hermanos, Dios no nos hable por medio de una asna como le habló a Balaam, ¿no es así? O una zarza como le habló a Moisés, o un vellón seco como le habló a Gedeón, o una mano que escriba ahí en la pared, Uparsin, ¿no es así? O mira, cásate con lucerito y una mano escribiendo en la pared, ¿verdad? Dios no nos va a hablar, hermanos, de esa manera. Pero sabe que a veces Dios usa personas, usa circunstancias. ¿Para qué? Para darnos un mensaje. Sobre todo la palabra, la oración, el Espíritu Santo nos puede hablar, pero Dios también puede usar circunstancias y nos puede hablar a través de las personas. Amén. Pidamos a Dios poder entender eso, hermanos. Jesús, hermanos, es un Dios personal que elige hablarnos de muchas maneras. Por eso nos ha dado un cerebro. ¿Para qué, hermanos? Para usar la lógica. Nos ha dado un corazón también para balancear nuestras emociones en un sentido, y principios que podemos deducir de la palabra o del entrenamiento que nos dan los padres como un fundamento. ¿Para qué? Para regir nuestra vida, hermanos. Y así permita ver nuestra vida no con ojos terrenales, sino con ojos espirituales. Me encantó lo que dijo el salmista David. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ve usted? Por eso siempre les decimos, hermanos, cada vez que usted lea la palabra, ore para que Dios le abra su entendimiento y para que pueda entenderla. Por eso el salmista decía: abre mis ojos. Y cada vez que la lea, adopte esta frase: abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. La visión espiritual, hermanos, no se trata solo de leer y estudiar la palabra de Dios, sino más bien ser capaz de ver cómo esa palabra de Dios yo la voy a aplicar a mi vida. Eso es donde Dios se goza, hermanos. Y vivir de acuerdo a la palabra de Dios en cada circunstancia que nosotros enfrentemos a diario. Esa canción de Paul Baloche, creo que así se menciona su apellido: abre mis ojos, oh Cristo. Canto que cantábamos, ¿no es así? Abre mis ojos. Ha sido cantada por millones de cristianos en el mundo, hermanos. Pero ver con los ojos espirituales es como tener otros dos ojos. Y para poder ver nosotros con esos ojos espirituales, hermanos, tenemos que tener fe, tenemos que ser salvos. En realidad, tenemos que ser santificados,
Tenemos que echar fuera toda distracción, concentrarnos en la palabra de Dios y sobre todo así tú vas a poder, escuchar claramente la voz de Dios, pero vas a poder aclarar tu mente, aclarar tu vista a una visión 2020 para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Y esos dos ojos que, aparte de esos ojos físicos que tenemos, ¿sabe cuáles son o dónde están esos, pastor? Son nuestro entendimiento espiritual. Porque dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento muchos lo tienen entenebrecido, hermanos. Lo tienen borroso, porque no tienen a Cristo en su corazón. Aunque hagamos alarde de la explosión de conocimiento y ciencia de estos días, hermanos, y que el hombre ha alcanzado tantas cosas, en realidad como seres terrestres nacemos con las pupilas de nuestros ojos espirituales apagados. En realidad, aunque el mundo pueda tener cerca a Dios, no lo pueden ver, no lo pueden mirar, no lo pueden mirar y no lo pueden palpar. Aunque el mundo tenga telescopios que pueden mirar millones y millones de millas hacia el espacio, eso no importa, no pueden ver a Dios en realidad. Es solo Dios, hermanos, quien solo puede abrir nuestros ojos espirituales para poder ver sus maravillas en nuestra vida y saber por qué es que sucede tal cosa en nuestra vida. Los hijos del diablo no saben que les faltan estos ojos espirituales. ¿Sabe por qué, hermanos? En un sentido espiritual, porque tienen cataratas y miopía espiritual. Y esas cataratas y esa miopía espiritual, solamente el Espíritu Santo te la puede quitar. Solamente Él. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. Porque no podían ver con sus ojos espirituales, dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y pues no eran ciegos, pero eran ciegos espiritualmente, ciego y desnudo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ven al Señor y dile, Señor, despiértame, ¿verdad? Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte como ese canto. Despiértate tú que duermes y te alumbrará, porque estamos oscuros, hermanos. Ha cegado el entendimiento Satanás, que está oscuro, no podemos ver bien. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Desde adentro alumbra y se alumbran nuestros ojos, y realmente es cuando podemos ver bien. Como dicen por ahí, ¿sabe cuál es el colmo de un ciego, hermanos? Llamarse Casimiro, vivir en la calle Buenavista, que su esposa se llame Luz, trabajar en la fábrica Nivea, que le tenga miedo a la oscuridad, que le digan, ahí nos vemos, y enamorarse a primera vista. Hay aproximadamente, hermanos, un promedio de 280 millones de personas con ceguera en el mundo, pero físicamente. Ahora, si lo vemos espiritualmente, la cifra cambia, hermanos, en realidad. La cifra cambia. Es otra estadística en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Dios a través de su palabra que viene Él, nos alumbra, y es donde ahora entiendo. ¿Sí me explico? Se necesita a Cristo, hermanos, para que le ponga los lentes de contacto, los pupilentes espirituales en realidad, y así pueda ver a Cristo con claridad, hermanos. Los anteojos o los lentes de contacto, ¿sabe qué es lo que provocan? Pues tener una visión 20/20, ¿sí o no? Físicamente o materialmente. Pero ¿sabe que espiritualmente es el Espíritu Santo quien nos da esa claridad? Esa luz a través de su palabra, a través del evangelio, que nos ilumina y podemos ver con claridad. Todos vemos el mundo a través de un lente en particular. Escuches, todos, cristianos y no cristianos, todos vemos el mundo a través de un lente en particular, ya sea a través del lente de la incredulidad o el lente de la fe. Pero eso es una elección personal que yo tomo y que yo hago, hermanos. La visión perfecta no tiene que ver con lo lejos
que tú puedes enfocar tus ojos, sino cómo tú ves el mundo espiritual. Esa es la realidad. Y el lente o el pupilente para ver lo espiritual se llama fe. Es pues la fe la certeza, ¿no es así?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero dice el que tiene la fe, dice, sí lo ve. ¿Me explico? Así que, hermanos, nuestra visión física sí nos ayuda a ver un mundo material, y la visión espiritual nos ayuda a ver un mundo espiritual que solamente los hijos de Dios pueden ver. Amén. Lot, hermanos, era justo, tenía buenas aspiraciones, pero puso su mirada en los lugares equivocados por ver con sus ojos terrenales. Si vemos también a Sansón, tenía mucho poder, sí, pero puso su mirada en la persona equivocada, en realidad. Acán fue un buen guerrero, pero puso su mirada, ¿dónde, hermanos? En los objetos equivocados. ¿Usted sabe, hermanos, que mi animal favorito cuál es? Aquí está, gracias al hermano Pepe que me la regaló en mi cumpleaños. Excelente y hermoso animal, hermanos. Es mi animal favorito. Que si usted me diría qué animal quisiera representar, este sería el animalito, ¿verdad? Pero yo creo que usted tal vez haya escuchado, wow, tiene vista de águila, ¿sí o no? ¿Qué queremos dar a entender con eso? Es una vista tremenda, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? La visión de las águilas, hermanos, es una de las mejores visiones del reino animal. No hay otro animal que le gane al águila en su visión. No hay otro. Hermosísimo este animal. Se estima, hermanos, que su vista es de 4 a 8 veces más poderosa que usted. Piensa que usted mira bien, ella mira 4 o 8 veces mejor que usted. Tiene una visión no 20-20, sino 20-5, para que me entienda. O sea, tan perfecta. Y los ojos de un águila están en un ángulo de 30 grados apartados de la cara, los cuales permite tener una visión de 340 grados. Comparado a nosotros, 180 grados. Pero la de ellos es 340 grados. Y Dios les ha dado unas características que son muchas, que no acabaría hoy para enseñarlas, pero hay una que a mí siempre me ha gustado y creo que se las he enseñado. El águila va volando, viene el pájaro enemigo en contra de ella. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? El águila no ataca, simplemente vuela. Ese pájaro viene detrás de ella, siguiéndola. ¿Sabe qué es lo que hace el águila para defenderse? Su naturaleza, se va hacia arriba, vuela y vuela y vuela hacia arriba. ¿Sabe hacia dónde, hermanos? Hacia el sol. Dios la capacitó, este animalito tan hermoso, que en sus ojos, ya ve usted, está muy soleado, ¿qué hacemos? Ponte unos lentes oscuros, ¿sí o no? Bueno, ella tiene sus autolentes, como quien dice, baja una capita gris o negra, una telita negra que baja en sus ojos, puede ver con claridad el sol y no la encandila y se va directamente al sol. Pero el enemigo, el pajarito enemigo, no tiene esa capacidad. Entonces el animalito se encandila y ¿qué hace? Se desvía y el águila sigue y escapa del enemigo. ¿Y sabe qué? Yo creo que en lo típico esto, hablando en lo espiritual, ese sol es el Señor Jesús, hermanos. Y esa telita que baja ahí que nos protege, pues es el Señor, a través del Espíritu Santo que nos ilumina. Pero esa visión que tiene esa águila la podemos tener nosotros en lo espiritual. Cuando el Señor viene a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y el Evangelio, nos ilumina y nos abre esa visión para ver con claridad por qué esta persona hizo esto. Tú lo vas a saber la razón y el fundamento del por qué, cuál fue la raíz y con qué motivo lo provocó. ¿Por qué sucedió esta circunstancia? Y a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? Dios te lo va a hacer ver y te lo va a revelar todo en su tiempo, que tú puedas entender por qué suceden ciertas cosas, capacidad que no cualquiera tiene, sino los hijos de Dios, hermanos. Por eso la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que pongamos la mirada en Jesús, hermanos, es lo mejor, y el Señor se va a encargar de quitar los enemigos de nuestra vida, y sobre todo para ver con ese lente espiritual. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor y darle gracias.